Sois muchos de vosotros los que os habéis dirigido hasta mí para pedirme que os hablara de los nuevos bancos, también conocidos como los neobancos, la banca del siglo XXI o la banca tecnológica fintech. Pues bien, los próximos minutos quiero dedicarlos a esto, sobre todo para que conozcáis qué son, qué garantías ofrecen y cuáles son las principales diferencias que los caracterizan frente a los conocidos como bancos tradicionales, es decir, aquellos que hemos conocido de siempre y que todavía, aunque cada vez menos, podemos encontrar en las principales calles y plazas de nuestros pueblos y ciudades. Queridos amigos de la Ventana Esmeralda, familia de la Ventana Esmeralda, gracias por estar aquí, por acompañarme una vez más y por, compartir unos minutos de vuestro preciado tiempo con el trabajo que espero y deseo pueda seros útil. ¿Qué son los neobancos? Parece el nombre remitirnos a algo así como, parece que estamos hablando de futurismo, de una banca futurista, de algo que está por llegar. No. Los neobancos, que efectivamente son, de alguna manera, los bancos del futuro, ya están aquí y además han venido para quedarse. Comparten espacio en un sentido amplio, porque no es un espacio físico, con los bancos tradicionales, a los que no van a suplantar, pero que, de alguna manera, pues sí le están comiendo una parte del negocio. Y veremos ahora por qué. Cuando hablamos de la banca futurista, de la banca del siglo XXI o de la banca tecnológica, he dicho antes la palabrita esa de fintech, si os fijáis, son las tres letras iniciales de la palabra financiero y tech es tecnológico, fintech, la banca fintech. Estamos hablando, pues, de eso, de la banca que funciona única y exclusivamente vía tecnológica, la banca llamada también banca digital. Os estaréis preguntando, o mejor dicho, os estaréis diciendo, bueno, pero es que el banco con el que trabajo, pues es que resulta que tiene una banca móvil, resulta que tiene una banca online, resulta que puede hacer muchas operaciones y sigue siendo un banco tradicional. Es verdad, los bancos tradicionales tienen estas posibilidades. Pero cuando hablamos de bancos que única y exclusivamente hacen uso de las tecnologías como única razón de ser, porque es su ADN, su seña de identidad, entonces estamos hablando de la banca tecnológica. Y la banca tecnológica se caracteriza fundamentalmente por lo siguiente: no tiene sucursales, no tiene espacios físicos, no hay ningún lugar al que tú puedas acudir para preguntar nada o para que se te resuelva nada. Me estoy refiriendo vía física, alguien con quien puedas, hablar directamente. No existe, por tanto, gestión personalizada de las operaciones que puedas realizar a través de la banca tecnológica. Por tanto, es una banca exclusivamente digital. Es una banca que opera exclusivamente vía tecnológica y es una banca distinta, en consecuencia, a lo que hemos conocido hasta ahora. En otro orden de cosas, te estarás preguntando, ¿y qué puedo hacer a través de esta banca tecnológica? Que se caracteriza, entre otras muchas cosas, porque es más barata que la tradicional, porque normalmente las operaciones que se llevan a efecto a través de ella no tienen comisiones, porque es mucho más transparente y sobre todo porque se caracteriza por ser muchísimo más moderna. Pero a la pregunta que he lanzado hace unos segundos, ¿de qué es lo que puedo hacer o qué tipo de operaciones puedo realizar a través de la banca tecnológica? La respuesta es que prácticamente todas, excepto las hipotecas. Si quieres hacer una hipoteca, olvídate de la banca tecnológica. Puedes hacer operaciones de pasivo, es decir, colocar dinero a la vista, depósitos a plazo, puedes hacer o solicitar tarjetas, hacer uso de ellas, puedes hacer prácticamente de todo, menos el tema de las hipotecas. Por lo tanto,
En este sentido, la banca tecnológica tiene capacidad semejante a la que tiene la banca tradicional. Bien, esto es importante que lo tengáis en cuenta. ¿Para quién está diseñada la banca tecnológica? Cualquiera puede hacer uso de ella. Eso sí, se necesita conocer un poquito el manejo de las tecnologías, de Internet, de redes sociales, etc. Por eso se dice que es una banca que está especialmente diseñada para la generación de los millennials. Pero eso no quiere decir que tengan que ser necesariamente o exclusivamente jóvenes los que hagan uso de ella. Puede ser cualquiera, pero es verdad que los más jóvenes parece que han nacido ya con un ordenador debajo del brazo y que conocen las tecnologías casi antes de nacer. Por eso para ellos es mucho más fácil que para las personas que ya tenemos unos cuantos años más el uso de estas tecnologías, el uso de esta banca fintech. Pero insisto, puede hacer uso de ella cualquiera. Eso sí, que conozca o maneje mínimamente, porque no es difícil, pues lo que son los entresijos de todas las tecnologías digitales. Hay una cosa que quiero que quede muy clara porque es muy importante. Algunos os estaréis preguntando si son seguros los neobancos o la banca del siglo XXI a la que me estoy refiriendo en este vídeo. La respuesta es que sí, que son seguros y que además gozan de todas las garantías legales previstas por el Banco de España y por, digamos, las instrucciones europeas. Que nadie tenga ninguna duda de que haciendo uso de la banca tecnológica, las operaciones que vaya a realizar no tengan las debidas garantías ni gocen de la debida legalidad. Son absolutamente seguros y son absolutamente legales. Eso sí, quiero que quede clara una cosa. No es lo mismo un neobanco que lo que se conoce como un sistema de medios de pago electrónicos, los llamados EVEs. No son lo mismo. En España operan, en este momento, salvo que yo esté equivocado, 4 neobancos, uno de los cuales es español. 4. Luego hay distintos sistemas de pagos de carácter electrónico, que son los conocidos como los EVEs. Estos y los otros tienen ciertos parecidos, pero no son lo mismo. Los neobancos cuentan con la protección del Fondo de Garantía de Depósitos. Es decir, garantizan que en caso de que se produzca la ruina, el concurso de acreedores, la quiebra de la entidad, hasta 100.000 euros por cuenta y por titular, el Fondo de Garantía de Depósitos, también en lo que concierne a la banca digital, garantiza absolutamente que esos ahorros no se pierdan. De esto voy a hacer, del Fondo de Garantía de Depósitos, un nuevo vídeo próximamente, porque aunque he hecho ya varios hace algún tiempo, creo que sigue siendo un tema muy importante y del que tenéis que estar al día. Bien, por tanto, el Fondo de Garantía de Depósitos garantiza, caso de que se produzca una debacle en esa entidad digital, los ahorros hasta 100.000 euros por cuenta y por titular. Bien. Pero, ¿y qué sucede con los sistemas o medios de pago electrónicos? Pues ocurre que en este caso concreto, el Fondo de Garantía de Depósitos no garantiza ninguna cantidad dineraria caso de que se produzca una debacle o la quiebra de ese sistema, por llamarlo de alguna manera, de medios de pago electrónicos. Es importante tener en cuenta esto. Los primeros están registrados, cuentan con licencia bancaria en el Banco de España y si constatáis o veis el registro de las 133 entidades que cuentan con licencia para poder funcionar en España como entidades financieras, os encontraréis que están los neobancos. 4 en España, no les voy a nombrar para no hacerles publicidad. No ocurre lo mismo con los sistemas sistemas de pago electrónicos, los EVEs. Esto es diferente. Bien. Poco más tengo que deciros.
Quizá os estéis preguntando que todo esto desde cuándo arranca. Bueno, pues os diré que la transformación digital que afecta a la banca, dando lugar a la fintech o banca del siglo XXI, a la que me estoy refiriendo aquí, la banca digital, arranca de la transformación digital que tuvo lugar a finales del pasado siglo XX, sobre todo y fundamentalmente en Gran Bretaña. Luego, todo esto se extendió a la Unión Europea y ha afectado, lógicamente, también a los Estados Unidos, a Norteamérica, donde también tiene su origen junto con el Reino Unido, que para eso son hermanitos para todo, y se extendió también, y de qué manera, a América Latina. Pero su origen en Europa tiene básicamente su localización en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Y un pequeño dato más con el que concluir es el llamado IBAN. El IBAN es necesario tenerlo para operar con cualquier cuenta, con cualquier tipo de operación que se quiera hacer en España. Y tiene que tener un IBAN facilitado aquí, en este país. Sin embargo, la banca digital tiene algunas excepciones donde se permite al cliente que pueda operar con un IBAN solicitado fuera de España. Esto es algo excepcional, pero quiero dejarlo, hacer aquí mención por si a alguien le puede interesar. Se podrían decir muchísimas más cosas sobre la banca tecnológica, sobre la banca digital, pero yo creo que hasta aquí es bastante o suficiente para las pinceladas más importantes para aquellos, sobre todo, que no conocían nada de estos neobancos y sobre todo para responder, he tratado de hacerlo, a las preguntas más sencillas, más elementales, las primeras que se le ocurren a cualquiera cuando se pone sobre el tapete el tema de la banca digital o banca tecnológica. Así que espero haberos podido aportar utilidad en este punto. Si alguien quiere invertir o quiere hacer algún tipo de operación con estas entidades, puede tener la seguridad de que puede hacerlo. Es absolutamente legal y que cuenta con las garantías debidas caso de que se produjera pues, un cataclismo financiero en alguna de ellas, por estar garantizados, como he dicho anteriormente, por el Fondo de Garantía de Depósitos, igual que lo están los depósitos. Bueno, todo esto en pura teoría. Ya digo que haré próximamente un vídeo sobre el Fondo de Garantía de Depósitos, pero teóricamente están garantizados hasta 100.000 euros por cuenta y por titular. Gracias, queridos amigos de La Ventana Esmeralda, por haberme escuchado una vez más. Salud y libertad para todos.